hoy vamos a estar meditando ¿a cuánto les agrada oír la palabra de Dios? ¿Sí? ¿Verdad que cuando nosotros oímos la palabra de Dios, esto es parte del menú también del servicio a Dios? En las alabanzas, wow, nos gozamos, ¿verdad? En la adoración nos ponemos un poco más románticos, hasta bajamos la luz, ¿verdad? Para sentirnos más enamorados, ¿sí? Amén. Entonces, y después, y nos gozamos en eso. Nos gozamos en la dirección del culto también, del servicio. Nuestras hermanas también, hasta se ponen a interceder, ¿verdad? Por todo el mundo. Entonces, gloria a Dios. Ay, qué bueno, ocupamos todo ese tiempo porque de eso se trata, amados hermanos, el servicio a Dios. Y también, pues ya al final, pues tenemos el menú principal que es la palabra de Dios. Amén. La preeminencia del servicio de un culto es y siempre será la predicación de la palabra de Dios. Hay momentos, ya han habido momentos aquí en la iglesia donde no he podido predicar la palabra de Dios porque el Espíritu Santo ha ministrado, entonces no hemos podido predicar, ¿verdad que sí? Entonces, pero esos son momentos aislados, no es todo el tiempo. Dios es un Dios de orden y no significa que eso es un desorden, ¿no? Sino de que la preeminencia más importante de un servicio y del culto es la predicación de la palabra de Dios, ¿sí? Porque ¿cómo creerán si nadie les predica? ¿Verdad que sí? Entonces, el propósito del evangelio, de la predicación, el propósito de todo esto, lo que hacemos es para salvar las almas, para rescatar las vidas de las tinieblas a la luz admirable del reino de nuestro Señor Jesucristo. Así es que digo todo esto para que podamos entender. Vamos todos al libro de Segunda de Corintios, ¿verdad? He dicho que necesito otro púlpito más grande. Segunda de Corintios capítulo 2 en su versículo 11. Y el contexto de todo esto, ¿verdad? Entonces es Pedro, que él está trayendo corrección, disciplina, o sea, a la iglesia. Y el que vosotros perdonáis, dice yo también, porque también yo lo que he perdonado, yo lo he perdonado, ¿sí? Dice, si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo. Este es Pablo que está corrigiendo a la iglesia y está corrigiendo una persona ahí que se había descarriado, pero que él ya lo había perdonado. En 1 Corintios Dios lo había entregado a Satanás. Bravo era ese Pedro, ¿verdad? Pablo, ¿no? Pedro también era bravo, hermano. Entonces, sin embargo, entonces ya en la carta acá de 2 Corintios, entonces ya él lo perdonó. Ahora, y mira lo que dice ahí. Para que Satanás no gane ventaja. Ay, pastor, tenía que nombrar a Satanás. Entonces, oiga, porque es muy importante. Vamos a ver por qué. Ahora, para que Satanás, dice, no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues, diga conmigo, pues no ignoramos sus maquinaciones. Para nosotros, no ignorar las maquinaciones de alguien, tenemos que conocer a ese alguien, ¿verdad que sí? Entonces, ¿cómo Satanás tiene engañado a muchos? Es precisamente, la Biblia dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Dios, ¿por qué estoy hablando? ¿Por qué quiero empezar con esto, amado hermano? Porque el propósito de estas enseñanzas que estamos hoy, que ya comenzamos, ya algunos domingos, ¿cómo se llama el tema? La guerra espiritual, ¿verdad que sí? La guerra espiritual y el reino de Dios. Vamos a estar así interactuando. ¿Por qué? Porque no hay guerra si no hay dos reinos.
por eso vamos a estar hablando también, y estamos hablando del reino de Dios, tanto del reino como de las tinieblas. Entonces nosotros no podemos ignorar. Ignorar significa es la falta del conocimiento hacia algo o hacia alguien. ¿Sí? Muchas veces nosotros nos dejamos engañar. ¿Por qué? Porque no nos esforzamos por conocer algo o por conocer a alguien. Entonces, Dios quiere siempre, el propósito de Dios es traernos el conocimiento. Y conoceréis la verdad, y la verdad instruye al niño, es instruirlo, darle al conocimiento para cuando fuere grande no se deje engañar. Entonces es muy importante, por eso aquí Pablo entonces dice, para que Satanás, muchas veces Satanás está ganando ventaja. ¿Qué es ganar ventaja, amado hermano? Ganar ventaja es pues apropiarse, robarle, quitarle a uno, porque ese es su ministerio, robar, matar y destruir, ¿verdad que sí? Entonces él gana ventaja a través de la falta del conocimiento que nosotros tenemos. Entonces por eso es que Dios nos quiere traer esta enseñanza, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. Pues no tenemos que ignorar sus maquinaciones. Debemos de conocer a nuestro enemigo, debemos de conocer a nuestro adversario, debemos de conocer cuáles son esas armas que él está usando para atacarnos, para robarnos y para destruirnos. Debemos de nosotros también conocer cuáles son sus estrategias, sus maquinaciones, para que nosotros no nos dejemos engañar. Todo eso tiene que ver con la guerra espiritual. Si nosotros nos vamos al ambiente natural, aquí en la tierra, muchos de los generales que están en el ejército, lo primero que hacen es estudiar y conocer a su adversario. ¿Verdad que sí? Así Dios quiere que también nosotros, y quiero comenzar con esto, amados hermanos, porque si hay algo de lo que se está moviendo, y tal vez tú no puedas verlo, amado hermano, en lo físico, pero en lo espiritual tú puedes percibirlo, tú puedes verlo. Cuando nosotros empezamos a buscar la presencia de Dios, cuando oramos, cuando nos llenamos del conocimiento de Dios, entonces vamos a poder percibir esos movimientos espirituales que el enemigo está operando y está haciendo, y que se manifiesta a través de las cosas y de las circunstancias, como lo que se manifestó en el transcurso de esta semana que hemos estado viendo. ¿Verdad que ahora todos nosotros ya sabemos, hemos visto por las redes sociales, por las noticias, lo que sucedió con nuestro hermano Charlie? ¿Sí? Pues es hermano. Tú puedes ver en las redes sociales, hay muchos quienes van a levantarse en la red, aún cristianos entre comillas, y fíjate qué clase de cristianos son los que hacen mal comentario en contra de este hombre de Dios. Ahora, el hombre no es perfecto, pero una cosa nosotros sabemos, de que era un defensor de la fe de Cristo, era un apologeta de Cristo. Él defendía la fe, defendía los principios de Dios, tanto como la familia, como los hijos, como el matrimonio. Él estaba en pos de aquello y estaba defendiendo aquello. En otras palabras, él estaba en plena guerra espiritual. Él estaba enfrente de los adversarios, de los enemigos, y por eso es que por un descuido, o tal vez por el propósito de Dios, pasó lo que pasó. Tú puedes ver en las redes sociales comentarios positivos y comentarios negativos. Mira los comentarios negativos. ¿Qué clase de personas están haciendo esos comentarios negativos? Pues ellos están siendo manipulados y manejados por el maligno. Y esto lo vamos a ver ahorita, ¿sí? Pero eso nos deja bien claro, entonces, amado hermano,
que el mal sí existe, que Satanás, que hay una fuerza, que hay principados y potestades que están en contra del reino de Cristo. Ahora bien, entonces, ¿por qué comencé esto, hermano? Para que nosotros podamos entender que lo que se mueve, que lo que se está moviendo son luchas espirituales, y nosotros no tenemos que ignorar aquello, sino que nosotros debemos estar firmes, como dice Efesios, vestidos con toda la armadura de Dios para resistir en contra de las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nuestro hermano, él sabía de que él estaba luchando en contra de esos principados, y él mismo lo declaraba: tal vez un día yo voy a morir, tal vez, pero gloria a Dios, si lo hago por la causa de Cristo, no escatimo precioso mi vida, todo para glorificar el nombre. Glorificó el nombre de Jesucristo y ahora él está en la presencia de Dios. Tal vez hay algunos hermanos que no le gusten. ¿Por qué? Porque tal vez estaba en contra de la inmigración irregular. No es que él estaba en contra de los inmigrantes, pero lamentablemente este país había abierto el portal del infierno, donde ahí entraban sapos y culebras, amados hermanos. No todos, amén, pero ahí entraron criminales, muchos. El hombre no es perfecto. Ningún partido político, ningún político es perfecto, amado hermano. Pero apoyamos ideologías que van de acuerdo a la palabra de Dios. Amén. Y sabes, yo te digo una cosa: tú no te calles. Usa las redes sociales también. Que tu voz se oiga. Porque Satanás está usando a sus instrumentos, pero Dios quiere usarte a ti, hermano. Y le parezca a quien le parezca, no estamos para dar gusto al hombre, sino a Dios. Amén. Así hicieron con el Señor Jesucristo. Al Señor Jesucristo lo mataron. ¿Por qué? Porque Él predicaba la verdad. Muchos no lo entendieron y hasta le dijeron de que tenía demonio. Así también muchas veces te van a malinterpretar a ti. Pero son ignorantes. Ignoran y blasfeman de las potestades superiores, como lo dice Judas, amados hermanos. Son falta de conocimiento, falta de entendimiento, no tienen entendimiento, son reprobos en cuanto a la verdad. Así lo dice la Escritura. Lo decimos así, hermano, con toda autoridad y con todo respeto. Gloria a Dios. Y desde esta plataforma vamos a predicar la verdad de Dios. Y vamos a defender el Evangelio de Cristo. Y así como el mártir fue mártir también, esa sangre, por esa sangre muchos también, así como los mártires de la primera iglesia primitiva, uno moría y miles se levantaban, amados hermanos. Así también va a valer esa vida de nuestro hermano. Él dio su vida por Cristo Jesús, pues miles se van a levantar. Oh, aleluya. Gloria a Dios. Y nuestra guerra no es contra lucha, nuestra lucha no es contra carne ni sangre. El otro fue contra carne y sangre. Él no, él solamente estaba hablando, estaba predicando. El otro usó una arma material, pero no lo mató. Porque el que muere en Cristo, aunque esté muerto, aleluya. No temas, dice el Señor Jesucristo, a los que matan el cuerpo. Temed a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Pero no tenemos que temer a aquellos que matan el cuerpo. Aleluya. Aleluya. Tengo una envidia santa por el hermano.
porque muchos de los siervos de Dios quisiéramos ser mártir por la causa de nuestro Señor Jesucristo. Amén, como lo han sido muchos, hermanos. ¿Cómo pasa el tiempo? Pero estuvimos viendo entonces, amados hermanos, cuál es el propósito, la anterior vez, cuál es el propósito de la guerra espiritual, ¿verdad? Entonces eso fue lo que estuvimos viendo la anterior vez. Y decíamos que es para remover, es para quitar, es para desplazar a los agentes demoníacos que impiden el establecimiento del reino de Dios en la vida de las personas. ¿Y en qué consiste el reino de Dios? Paz, gozo y justicia. Amén. En otras palabras, lo que Satanás quiere robar es lo que le robó a Adán y Eva allá en el paraíso. Le robó su paz, le robó su gozo y esa justicia, porque ya de ahí vino el pecado, ¿verdad que sí? Entonces, ese es el propósito, es remover, es quitar. Y número 2, estuvimos viendo que el propósito de la guerra espiritual es para establecer nuevamente el reino de Dios acá en la tierra. ¿Y por qué nuevamente? Porque ese reino fue establecido con Adán y Eva allá en el paraíso, ¿verdad? Reino significa gobierno. Cuando el Señor Jesucristo, Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza, entonces, y que ellos tengan potestad y señoreen, entonces tengan autoridad, tengan señorío, eso es gobierno, y cada gobierno entonces significa un reino. ¿Sí? Entonces Dios nos creó a nosotros para reinar. Dios nos creó a nosotros para señorear. Dios te creó a ti para que tú reinases, para que tú señorees. Pero ese señorío no es con tu prójimo, ese señorío no es con tu cónyuge, sino que Él nos creó para que nosotros tengamos autoridad. He aquí os doy autoridad, dijo, sobre su esposa, dijo, sobre su prójimo. He aquí os doy autoridad, hermano Isaac, ¿para hollar qué? Para hollar serpientes y escorpiones. Esa autoridad que Dios nos dio es para que nosotros tengamos dominio, y no solamente dominio sobre lo creado, sino que aún dominio sobre las cosas espirituales. Satanás no quiere que tú sepas, amado hermano. Satanás quiere que tú te mantengas en la ignorancia y que no sepas lo que Dios ya te ha concedido. Que tú eres hijo, que tú eres hija de Dios, heredero y coheredero juntamente con Cristo Jesús. Pastor, ¿qué significa ser heredero de Dios? Significa ser heredero de Dios es que Dios te concedió todas las cosas, te concedió ese dominio, esa autoridad, te concedió riqueza, te concedió cosas, amados hermanos. Eso es ser herederos de Dios. Y coherederos juntamente con Cristo. ¿Por qué coherederos? Porque cuando Satanás te quitó esa herencia, te la robó, te la quitó, ahora Cristo se la ganó, Cristo se la quitó. La Biblia dice que despojando a los principados y a los potestades, los despojó, le quitó eso que te había quitado a ti. Cristo Jesús se lo quitó. Esa herencia que Dios te dio, Satanás se la quitó, pero Cristo se la quitó. Y ahora nuevamente dice, ahora sí somos coherederos. En Cristo podemos recuperar eso nuevamente. Si Satanás te quitó esa paz, si Satanás te quitó ese gozo, si Satanás te quitó esos hijos, si Satanás te quitó ese esposo, ahora Cristo viene, pelea por ti, se lo quita y Él te lo está ofreciendo ahora. Yo no sé si estamos entendiendo eso, hermano. Es necesario poder entender la Biblia, las Escrituras. Entonces somos herederos de Dios. ¿Por qué? Porque Él nos creó para eso. Pero Satanás nos los quitó. Y la Biblia dice que Satanás vino para hurtar, matar y destruir. Pero para eso dice, apareció ¿quién? ¿Y quién es el Hijo de Dios? Cristo. Para deshacer las obras del diablo. Porque cuando viene uno más fuerte, dice que Satanás, que el hombre fuerte viene y lo ata, dice, más fuerte, porque ¿quién es el más fuerte?
Cristo Jesús. Lo ata. Y dice que le quita todas las armas con las que él confiaba. Esas armas era el pecado. El pecado que nos acusaba delante de Dios de día y de noche. Y a través de ese pecado no permitía que nosotros nos apropiáramos de esa herencia. Ese era el arma que él usaba. Pero vino el Señor Jesucristo, dio su vida. Sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh sepulcro, tu aguijón? ¿O dónde, oh muerte, tu victoria? Sorbida es la muerte en victoria. Cristo murió por nuestros pecados y Él nos devolvió nuevamente esa herencia. Aleluya. Pero eso lo recibimos por la fe en Cristo Jesús. En otras palabras, tenemos la oportunidad de apropiarnos de esa coherencia. Diga conmigo, herederos de Dios y coherederos. Mira, te vas a ir a tu casa y te vas a mirar al espejo. Y te vas a decir, ya no soy un gusano. Ya no soy un bueno para nada. Ya no soy la escoria de esta vida. Ahora soy un príncipe y una princesa de Dios. Dios no te creó para estar en el muladar. Dios te creó para ser príncipe. Eres cabeza y no cola. Eres dueño de tu propia empresa. Ahí nomás yo me conformo ahí con... ¿Sabe? Yo poco a poco fui entendiendo de que muchos predicadores, y a veces han hablado mucho de ellos, hablando acerca de la prosperidad. Y después fui entendiendo, amado hermano, que Dios sí prospera. Amén. Y Dios puede darte mucho más que todos los hombres de esta tierra. Y aún así, siendo y siguiendo un hijo de Dios. Así que no te tragues ese cuento de que mientras más pobre eres, estás más cerca de Dios. No. Se puede ser rico y humilde. Amén. Pero es importante, hermano, que nosotros podamos entender esto. Entonces Dios vino a establecer el reino de Dios acá en la tierra. Adán y Eva perdieron el reino de Dios por su desobediencia y por su pecado, pero Cristo los recuperó y ahora te los está ofreciendo. ¿Sí? ¿Cuántos lo quieren? Eso. Paz, gozo y justicia. Ahora, concluíamos, ¿verdad?, con aquello. Y hoy quiero hablarte de la guerra espiritual y los reinos. No te preocupes, voy a acabar a tiempo, hermano. La guerra espiritual y los reinos. ¿Por qué los reinos? Porque hay dos reinos que están en conflicto. Amén. En la guerra espiritual hay dos reinos en conflicto. El reino de Dios con el reino de ¿quién? Con el reino de Satanás. Y en esto Dios quiere que seamos conscientes, escucha bien esto, que en todo el universo, y esto hablando, hermano, en todo el universo, todo el globo terráqueo, todos los planetas, todas las órbitas, oiga, solo hay dos fuerzas que lo gobiernan, que está la fuerza del bien y la fuerza del mal. La luz y las tinieblas
la verdad y la mentira, la derecha y la izquierda, el socialismo y la democracia, o la democracia y el comunismo. Estaba viendo ahí los videos, algunos videos, ¿verdad?, que salen ahí, donde personas homosexuales, ellos decían de que ellos creían en el comunismo y que ellos se creían comunistas. No saben lo que dicen. Dicen cosas que no entienden. Y él mismo, el hermano Kirk, le responde y le dice, ¿sabes qué? Y decían de que su ídolo era el Che Guevara. Y él le dice, ¿sabes que el comunismo y el Che Guevara mataba a todos los homosexuales? No los quería y ahora tú estás en pos de él. No sabes lo que dices. La ignorancia. ¿Sí? El mundo entero, dice la Biblia, que está. Mira lo que dice. Mira lo que dice, hermano. Por favor, entendamos esto. No podemos caer nosotros en la ignorancia. No podemos quedarnos o estar en la ignorancia. Dios nos trae el conocimiento. Ahora, el bien y el mal, o sea, eso es los reinos. Entonces, Cristo por medio de la iglesia, entonces es Cristo por medio de la iglesia y Satanás por medio del mundo. O sea, el reino de Dios está y es a través de la iglesia, entonces, y el reino de las tinieblas es a través de el mundo. ¿Sí? En Primera de Juan, capítulo 5, versículo 21, ahí nos dice de que el mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero está bajo el maligno. ¿Qué significa eso? Significa que toda persona que no tiene a Cristo en su corazón, en la mayoría, amados hermanos, son víctimas del engaño. Y tú puedes ver que son personas buenas, que son personas con buenos sentimientos, que son personas con buenas intenciones, pero en algún momento Satanás las usa. ¿Por qué? Porque él tiene acceso a ellos. ¿Por qué? Porque no tienen a Cristo en su corazón. Cuando una persona tiene a Cristo en su corazón, amado hermano, dijo el Señor Jesucristo, me voy de este mundo porque Satanás no tiene nada que ver conmigo. ¿Por qué? Porque Jesucristo tenía el Espíritu Santo. Y si tú tienes al Espíritu Santo de Dios y Cristo mora en ti a través del Espíritu Santo, Satanás no tiene parte ni suerte contigo. Tienes la mente de Cristo. No puede engañarte, no puede usarte, pero al mundo sí. Al mundo sí lo usa. Pero ya nosotros no somos de este mundo y no pertenecemos a este mundo. Y veo hermanos que están dudando aquí. ¿Y yo seré del mundo o seré de...? Pues decídete en esta mañana entonces, hermano. ¿Será cierto lo que dice el pastor? Pero si lo está diciendo la palabra, no es lo que dice el pastor, es lo que dice la palabra de Dios. Oiga, el mundo entero está bajo el maligno. Es interesante esto, hermano. Esto es conocimiento. Necesitamos tener este conocimiento. ¿En dónde se basa el establecimiento del reino de Dios? ¿Dónde está basado el establecimiento del reino de Dios? O sea, ¿por qué? Porque estamos viendo que Dios estableció el reino de Dios acá en la tierra, lo restableció nuevamente. Entonces, ¿cómo ahora? ¿En dónde se basa el establecimiento del reino de Dios? Pregunta. El establecimiento del reino de Dios está basado, y es aquí donde viene el punto, amado hermano, está basado es en la verdad
declarada y establecida por su palabra. Aquí es donde está establecido el reino de Dios. ¿Cuál reino, pastor? El reino de paz, de gozo y de justicia está establecido en la verdad de la palabra de Dios. En otras palabras, todo aquel que confía y pone su fe en esta palabra bendita es la que puede disfrutar de esa paz y de ese gozo en el Espíritu Santo de Dios. El reino de Dios. Si realmente tú y yo pertenecemos al reino de Cristo Jesús, entonces esta palabra de Dios debe ser nuestra norma de fe y de conducta. No lo que dice el hombre, no lo que dicen estas corrientes, no lo que dice ninguna otra religión. La religión, amados hermanos, no es de Cristo Jesús. Como que me quiero adelantar un poquito al tema. Pero por favor entiende eso, hermano. Por eso es que nosotros debemos de confiar ciegamente en la palabra de Dios. No es lo que dice el pastor, es lo que dice la palabra de Dios. Si la palabra de Dios dice que el mundo entero está bajo el maligno, así es y podemos verlo. Entonces, estar bajo el maligno, entonces es ser influenciado por fuerzas de tinieblas, por fuerzas demoníacas, como lo que acabamos de ver. Es de un demonio que agarre y le dispare a un padre de familia, que lo único que estaba haciendo es defendiendo sus libertad de derecho basado en la palabra de Dios. ¿Sabes qué? Lo triste de eso es que no miden consecuencias. Más bien que este no se mató. Porque eso es lo que pasa, lo que sucede. El enemigo viene, los usa, matan y después terminan. Porque para eso vino Satanás. O sea, hermano, son fuerzas que están en conflicto. Amén. El reino de Dios con el reino de las tinieblas. Entonces está establecido en el reino declarado en la palabra de Dios. El Señor Jesucristo dijo en Mateo 16:18: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Roca significa es verdad de la palabra. Entonces, y sobre esa verdad va a ser edificada la iglesia. En otras palabras, nosotros como iglesia, si nosotros no estamos arraigados en esta verdad, si nosotros empezamos a desviarnos por cierta filosofía, por ciertos movimientos seculares, por ciertas emotivas de los hombres, si nosotros nos dejamos guiar por aquello y no nos sujetamos a la palabra de Dios, entonces ya no somos iglesia de Cristo. Edificaré mi iglesia. La iglesia está edificada, es en la palabra de Dios. Y dice: y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Muchos tal vez están haciendo fiesta, muchos satánicos, muchos liberales. El día jueves hablábamos acerca de hombres con ciertas características carnales, y dice que tendrán ellos apariencia de piedad. ¿Qué es tener apariencia de piedad? Ay, pobrecito, no le digas eso, ¿sabes? No lo juzgues. Igual Dios los ama. Sabemos que Dios los ama y Dios ama a todos, pero Dios no acepta las prácticas
que se van en contra de la palabra de Dios. Amén. Y lo que nosotros podemos ver en estos movimientos son estos movimientos liberales que apoyan esas cosas, que apoyan el que se vayan en contra del consejo de la palabra de Dios. Y nosotros no podemos estar de acuerdo en eso. Entonces, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La iglesia de Cristo, oiga bien, la iglesia de Cristo, ya estoy terminando, la iglesia de Cristo es la embajada del reino de Dios. Es el cielo en la tierra. Por esta razón es que la iglesia es la única que puede hacerle frente a Satanás y a sus demonios. La iglesia es el único ente que Dios estableció su reino para que a través de ese reino con la iglesia resista las fuerzas de las tinieblas. ¿Por qué crees, amado hermano, que nosotros aquí cantamos, alabamos y hacemos guerra espiritual en ese sentido? Es para resistir a las tinieblas. Por favor, ponme el versículo, y creo que ya vamos acá. 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 6 al 7. Mire, dice: y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. ¿Detiene quién? Detiene las fuerzas de maldad. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene. O sea, ya está en acción, dice, el misterio o el ministerio de la iniquidad. La iniquidad, amados hermanos, no son más que la rebeldía, la rebelión, el pecado en extremo, amados hermanos, el pecado sin límite. Todo eso es iniquidad y eso es lo que estamos viendo. Ellos quieren prevalecer, pero no pueden. Se levantan y se caen. ¿Y por qué pasa eso? Porque al presente hay alguien que lo detiene. No va a poder. Sobre esta roca yo he puesto en mi reino y edificaré mi iglesia, y las puertas de la iniquidad, la corriente de este mundo, las puertas del infierno no van a prevalecer. Van a querer venir, pero por un camino entran y tienen que huir. ¿Por qué? Porque al presente hay alguien que lo resiste. Al presente hay alguien que lo detiene. Al presente hay un padre, una madre que está reteniendo el mal en contra de sus hijos. Al presente hay un esposo que se para en la brecha para que no venga el diablo y destruya su matrimonio. Al presente está la iglesia de Cristo resistiendo. El único ente que va a poder y que está resistiendo en este mundo es la iglesia de Cristo. Pero un día la iglesia de Cristo será quitada, un día la iglesia de Cristo será levantada, y cuando eso suceda, entonces el diablo, Satanás y su demonio se van a manifestar con todo su poder, y habrá una persecución la cual no ha habido nunca jamás en toda la historia de la tierra. No menosprecies la iglesia de Cristo. No maldigas la iglesia de Cristo. Ella es la que te protege. Ella es la que levanta vallado. Ella es, por ella el diablo no te ha destruido. Para que estés a favor de esos liberales, estés a favor del Hijo de Dios. Gloria a Dios. Porque tú mismo puedes ser engañado con apariencia de piedad. Tú mismo revisa tu alma y tu espíritu. Porque si tienes al Espíritu Santo de Dios, vas a conocer la verdad y te vas a dar cuenta que todo es una mentira. Yo mismo estuve viendo otro video donde habían quienes estaban desmintiendo cosas que estaban hablando mal. Nosotros mismos somos propensos a que hablen mal de uno, a que hablen mentira de uno.
Pero tú no tienes que creer esa mentira. Bienaventurado el varón, bienaventurado al cual digan y hablen toda clase de males sobre vosotros, mintiendo. Bienaventurado soy, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Aleluya. Van a hablar mal de ti, te van a difamar, pero mantente en esa verdad. No eres ignorante, hermano. El apóstol Pablo dijo: desde ahora a nadie juzgamos según la carne. No porque alguien venga y te diga, entonces tú lo vas a creer. Show me, tráeme pruebas de que eso es así. Ahora cualquier fuente viene y terminas creyéndole. ¿Y por qué te digo esto, hermano? Y te lo acabo ahorita. Porque ¿en dónde se basa el establecimiento del reino de Satanás? Bueno, el reino de Dios se establece a través de la palabra de Dios en la iglesia. Solo a través de la iglesia es donde Satanás no va a poder establecer su reino. Y no puede. Cuando la iglesia sea quitada, entonces lo va a establecer. Y hay de los que se queden. ¿En dónde se basa el establecimiento del reino de Satanás? El reino de Satanás se basa en el engaño y la mentira, establecida número 1 por el sistema corrupto de este mundo. Juan capítulo 2, 15, 17. Rapidito, por favor, hermano. ¿Dónde se basa? Mira lo que dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. ¿Sabes quiénes son engañados, hermanos? Aún mismo los cristianos pueden ser engañados cuando andan sobre la corriente del mundo, cuando andan sobre los deseos del mundo, cuando hablan sobre las cosas que están en el mundo. Entonces se convierten en víctimas. ¿Por qué? Porque se meten al mundo y el mundo entero está bajo el maligno. Por eso es que no podemos estar de acuerdo con ninguna corriente que se vaya en contra de la verdad de la palabra de Dios. No podemos estar de acuerdo, amado hermano, con la unión de hombre, mujer con mujer. Ay, pobrecito, Dios los ama. Claro que Dios los ama, pero no acepta, porque eso se va en contra de la naturaleza de Dios. Y todo lo que se va en contra de la naturaleza, dice la Biblia, es pecado. No os engañéis, dice, porque ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los homicidas, ni los ladrones, ni los borrachos heredarán el reino de Dios. Lo dice la Biblia. Si alguno ama al mundo, el amor de Dios no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece en la gloria, en la presencia del Señor. Y número 2, el reino de Dios está basado por el sistema legalista y religioso. Satanás tiene engañado a muchos a través de la religión. El Señor Jesucristo Dios no vino a establecer religiones, amados hermanos. Todas las religiones llevan a Dios, no way. Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie, diga conmigo, nadie viene al Padre si no es. ¿Y quién lo dice eso? ¿Y dónde está fundamentada la iglesia? ¿Y por qué entonces vamos a creer a otra fuente? Estamos acá, hermanos. No podemos estar de acuerdo con el engaño, con la mentira, a través de la religión. Y ahí vemos una definición de legalismo.
que es una creencia del hombre basada en las reglas y normas establecidas para ganarse la aceptación, el favor de Dios y menospreciando así la gracia y el sacrificio de Cristo Jesús. El propósito de la religión es para mantener engañado a muchos. Juan 8:44, rapidito, solamente 3 minutos. Juan 8:44. Yo sé que ya tenemos hambre. Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre, ¿de quién? El diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla, ¿habla qué? De suyo habla, porque es mentiroso y padre de los mentirosos también. No podemos estar en la mentira, en el engaño. Ahí basa su reino, Satanás. Su reino, su fuerte es el engaño, es la mentira. Y número 2, entonces, el legalismo es para que muchos no entren en el reino de Dios. Mateo 23:13. Mateo 23. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar ¿a qué? A los que quieren entrar. Esa es la religión, hermano. Ese es el legalismo. Mantienen engañado a muchos para que no conozcan la verdad y esa verdad los haga libres y sean salvos. Nos vamos a despedir, hermano, porque te veo que me estás viendo con pinta de tamal aquí ahorita. Hermano, por favor. Lee la palabra. Estamos viviendo tiempo, dice la Escritura, donde aún los escogidos pueden perderse. ¿Sabe por qué? Por la falta del conocimiento. El engaño se va a multiplicar cada vez más. Mira lo que el diablo está haciendo ahora mismo. Está perturbando la mente de muchos. Ya muchos no leen la Biblia. Ya muchos no leen libros. Ya muchos no se informan. Ahora aceptan toda la basura que está en las redes sociales, manteniéndolos engañados y confundidos. Cuando Dios nos insta a nosotros, antes del Señor Jesucristo dar su vida, en su último sermón, le dijo a sus discípulos: miren que nadie os engañe, porque vendrán mentirosos. Amén. Entonces estamos viviendo esos tiempos, amados hermanos. Ven a la casa de Dios, discipúlate. Estamos pasando unos discipulados poderosos, ¿verdad, hermano? Wow, es conocimiento, hermano. ¿Sí? Ven, hermano, vas a crecer aquí. Dios te va a hablar, Dios te va a dar riqueza, sabiduría, porque la sabiduría de Dios es riqueza. Así que te insto, te animo, lee la palabra de Dios. No te quedes en casa, ven a los cultos, porque ahí vas a conocer más la verdad, y esa verdad te va a acercar y no te vas a tragar el cuento de allá de afuera. Amén. Ponte de pie y vamos a orar al Señor, hermano, que ya estamos sobre el tiempo. Amén. ¿A cuánto nos habló el Señor, hermano? Mira, hermano, toma lo que es para ti y desecha lo que no es para ti. ¿Sí? Aleluya. Cierra tus ojos. Señor y Dios Padre de la gloria, Padre Santo, tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuya es la gloria. Tuya es tu palabra, Dios del cielo. Señor, prospérala. Bendigo a mis hermanos aquí presentes, que esta palabra, Señor, produzca ese fruto, Dios. Declaro que toda mentira y todo engaño, toda hipocresía del mundo, Dios del cielo, es echada fuera y no tiene parte ni suerte en la mente de tus hijos. Declaro que esta verdad de tu palabra, oh Dios, sella su mente y sus corazones y los hace libres en el nombre de Cristo Jesús. Señor, los bendigo. Nos vamos de este lugar, mas no de tu presencia, Señor. Bendigo a todos aquellos quienes están también en las redes sociales, oh Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y todos decimos amén. Quedamos despedidos. Dale un abrazo a tu hermano. Bendigo.